Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Así que cada encuentro en el que hoy podemos reencontrarnos nos llena de alegría, de gozo, y confiamos, pedimos a Dios que esta libertad que la pandemia o el Señor nos ha permitido tener en esta hora continúe y podamos seguir viviendo en fraternidad en la relación entre hermanos. Yo en esta mañana quisiera hacerles o darles un mandamiento que Jesús nos dio y aplicado a nuestras propias vidas. El mandamiento es que debemos amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó. Y esto lo dice el propio Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, nos da un mandamiento nuevo. Nos dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, así también ámense los unos a los otros. Dios bendiga su palabra, ¿no? Sabemos que el amor que Jesús nos tuvo, que es el mismo amor que procede de su Padre, de nuestro Padre Celestial, no es igual al que conocemos a nivel humano, al amor que los seres humanos podemos tener por otros. Mientras yo pensaba en este tema, estando sentado allí, me acordé de todo lo que vivió Walter, su familia, nuestro pastor, con la partida, primero la enfermedad, el sufrimiento que ella conllevaba tanto para Sara como para sus seres queridos, y posteriormente su partida, que todavía nos duele porque aunque sabemos que está con el Señor y eso nos renueva la esperanza del reencuentro, no podemos quitar nuestras emociones y dejarlas en un costado. Todavía, al menos yo, seguimos en duelo y por supuesto su familia mucho más que nosotros. Pero ese tiempo de agonía de Sara, de enfermedad, manifestó un tesoro, algo extraordinario que solo los hijos de Dios conocemos, y que es el amor los unos por los otros, el amor fraternal. Y yo fui testigo de todo el movimiento que hubo alrededor de Sara, de Walter y de su familia, de parte de vosotros, de los hermanos, acompañando, asistiendo, consolando, intentando ayudar a Walter y su familia a llevar adelante lo que estaba sucediendo, a tal punto que la esposa del pastor Daniel de San Juan, del amor profundo que tenía por Walter y por Sara, se vino un día sin que nadie la invitara, creo yo, tómenlo con pinza, no sé bien cómo ocurrió, pero ella llegó y permaneció mucho tiempo acompañando a Sara y a Walter y haciendo las cosas de la casa y ocupándose de todo, y también de la propia Sara en su sufrimiento. ¡Qué tremendo! Miren, la mayor manifestación de la presencia de Dios en una vida o en una congregación es la capacidad de amar que esa persona o una congregación tiene. Yo no le estoy quitando importancia a los milagros, a las cosas que Dios hace,
que manifiestan su presencia también y su poder, pero yo no tengo ninguna duda que la cualidad, la virtud superlativa es el amor. No es fácil definir a Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cómo es Dios? Y bueno, cada uno puede responder como le parece, como entiende, pero no es fácil. Y la Biblia usa conceptos abstractos. Dice Dios es luz. ¿Pero qué es la luz? A nosotros que mucha ciencia no tenemos, nos costaría mucho definir la luz. Solo aquellos que son físicos pueden dar alguna idea de los fotones, de los cuantos de energía, toda cosa que, aunque me la expliquen, yo no las entiendo. Dios es amor. La mayor definición de lo que Dios es Dios es amor. Por eso yo en esta mañana me introduje en este tema. Y la verdad que el apóstol Juan, cuando nos traspasa este mandamiento, que es un mandamiento de Cristo, lo que conocemos como el mandamiento del amor, lo que nos está diciendo es que el amor es la esencia del discipulado. Los hijos de Dios, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, deben amarse los unos a los otros porque Dios nos ha amado primero. Y esa es la impronta, la huella, la señal de la presencia de Dios. Y el apóstol Juan en su primera carta lo dice, en el capítulo 4, versículo 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él, ¿qué hizo? Nos amó primero. ¿Y cómo demostró su amor? Bueno, lo dice también el Evangelio de Juan, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios envió, nuestro Padre Celestial, a su Hijo unigénito, para que Él se entregara, diera su vida por nosotros. Y aquel, dice la Escritura, que no nos negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las demás cosas? Estoy queriendo decir, no sé si lo logro, que el amor de los discípulos, el amor fraternal, el amor los unos por los otros, debe ser la manifestación de ese amor de Dios que fue revelado en Cristo. No somos iguales a Jesús porque nos pongamos una túnica. Los hombres no dejemos, los que pueden, dejarse crecer el pelo y tener, como se supone, y la barba. Eso no nos hace iguales a Jesús. Y la verdad, la Biblia nos dice que el propósito de nuestra vida debería ser cada día más semejantes a Jesús, transformados a su semejanza, usando otra frase bíblica. Pero cabe la pregunta, ¿cuándo uno es igual a Jesús? Yo ya lo dije, cuando me pongo una túnica, sandalia y trato de parecerme. No. Y a esta altura de mi vida, de mi caminar con Cristo, de estar en la iglesia, no tengo ninguna duda que el nivel mayor de semejanza con Cristo de una persona es su capacidad de amar como Jesús nos ha amado. Y entre todo lo doloroso que tuvo la partida, la enfermedad y la partida de Sara, una de las cosas que al menos yo pude percibir es el nivel de presencia de Cristo que hay entre ustedes por este
amor fraternal que no solo se dolía, que no solo sufría, que no solo derramaba lágrimas por la situación de Sara, sino que también actuaba para mitigar el sufrimiento del ser querido, que es una característica precisamente del amor. Entonces lo reafirmo, lo que distingue a los hijos de Dios, o lo que debería distinguir a los hijos de Dios, no es la obediencia a reglas, a la práctica de ritos religiosos, una vestidura. Por ejemplo, yo he visto aquí en Once, en muchos lugares, a los judíos ortodoxos, religiosos, que andan con el sombrero, la barba, una especie de rulo. Eso no me convierte a mí, aunque hubiera un tipo de sotana o vestidura religiosa, no me hace semejante a Cristo. Lo que distingue a los hijos de Dios es el amor. Y la gran diferencia con los que están en poder del diablo, y mucho más en los seguidores del diablo, se caracterizan por el odio. Donde hay odio, resentimiento, hay claramente una manifestación del diablo, más allá de que tengamos actitudes religiosas y cumplamos ritos religiosos e intentemos repetir postulados espirituales. Donde hay odio, allí hay muerte, allí está el diablo, es lo contrario a Dios. A tal punto es esto, yo me he hecho la pregunta, ¿cómo sé que estoy salvo? ¿Cómo sé que Cristo me ha aceptado? ¿Cómo sé que he sido redimido, que tengo derecho a la vida eterna? Y seguramente hay más de una respuesta, hay varias características que manifiestan que somos hijos de Dios. Pero ¿saben lo que dice el apóstol Juan? Y no es casualidad que sea Juan, porque el apóstol Juan, dice la Escritura, que era el discípulo más amado por Jesús. Por eso quizás es el último, según dice la tradición, en morir. Aunque fue torturado en la isla de Pasmos, fue desterrado, no sufrió el martirio como los demás, aparentemente. Eso no lo dice la Biblia, lo dice, pero los otros 10 murieron todos martirizados, y no Juan. Juan era experto en hablar del amor de Dios, precisamente porque había recibido. Yo no estoy queriendo decir que los otros no lo recibieron, pero Juan tenía una medida del amor de Cristo que le hizo decir lo siguiente: ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? Y él lo dice en 1 Juan capítulo 3, versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Qué interesante, ¿no? Y a mí me hace reflexionar esto. ¿Cuánto soy capaz yo de amar? ¿Qué medida de amor tengo saliendo de mi yo, de mi ego, del amor propio, que ese sí que tiene una gran magnitud y todos lo conocemos? ¿Qué capacidad tengo yo de amar? Porque la respuesta a esa demanda me va a manifestar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que habita en mí o que habita en ti. Va a manifestar tu semejanza con Jesús. Por eso el apóstol Juan nos anima a seguir el ejemplo de Cristo, que nos amó hasta la muerte, un amor sacrificial, que es la gran diferencia con el amor humano. El amor humano siempre está teñido, manchado, amalgamado con el amor propio. Y aún a veces el amor romántico, el amor entre el hombre y la mujer,
tiene una mezcla de ese amor al otro y también al beneficio que el otro me otorga. Y no piensen mal de esta frase, ¿no? Pero siempre la relación humana sin Cristo está manchada por el amor propio. Cristo es el primero, el segundo hombre que nos enseña cómo amar al otro sin egoísmo, sin la manifestación del amor propio, y por eso nos amó hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Juan dice, si queremos ser semejante a Él, yo ya afirmé que para ser semejante a Jesús hay que amar, no disfrazarse de Cristo. Dice Juan, si Él dio la vida por nosotros, así también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Dar la vida, y esto se aplica a la relación matrimonial. Amar a mi esposa implica, se manifiesta en dar la vida por ella. No en el sentido que voy a morir como un mártir para que no la maten a ella, aunque podría llegar a ser, sino porque la vida es tiempo, es dedicación. Dar la vida es dar nuestro tiempo, nuestra dedicación, intentar satisfacer, resolver las necesidades del ser amado. Y cuando yo tengo esta actitud, por una esposa, por un esposo, por nuestros hijos, por los hermanos en la fe, estoy dando mi vida. Estoy dejando de estar centrado en mí, en mis derechos y en mis necesidades, porque la verdad que en el reino de Dios es el único lugar donde no hay derechos humanos. Porque de los derechos humanos míos se ocupa Dios. Yo tengo solo deberes humanos. Tengo por donde busque deberes, porque esto es lo que Cristo hacía. Cristo solo nunca tuvo derecho alguno. Varón de dolor, experimentado en quebranto, no hay en él parecer ni hermosura para que le deseemos. Despreciado, marginado de los hombres, así era Cristo. Nunca tuvo derecho a nada y siempre cargó sobre sí no solo nuestros pecados, sino también nuestros dolores. La fe verdadera y el amor fraternal, el amor los unos por los otros, son las dos características de la identidad cristiana. Los cristianos somos hombres de fe, mujeres de fe, hombres y mujeres con capacidad de amar como Cristo. Y estas dos realidades, estas dos virtudes, la fe que obra por el amor, sirven para valorar, medir la medida del cristiano, la medida de nuestra semejanza con Cristo, y si su fe es fiel y verdadera y no una fe fingida. Aquel que no ama no tiene fe. Y Santiago lo dice claramente: muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré la mía por las obras que hago. ¿Por qué? Porque la fe verdadera produce obras de amor. Un comentarista de la Biblia muy conocido de 1700 y pico, Matthew Henry, dice algo así, siguiendo este pensamiento. Él comenta Gálatas capítulo 5, versículo 6, donde Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni ser judío o no ser judío, usa la palabra circuncidado, pero para que entendamos, para Dios esto no vale nada. No vale nada ser judío, obedecer las costumbres judíos, o ser un no judío.
no vale nada. Lo que vale, dice Pablo, es la fe que obra por el amor. Y Matthew Henry dice, la fe cuando es verdadera es una virtud, una gracia que actúa, que opera, que no está ociosa, actúa por medio del amor. Amor a Dios y amor a nuestros hermanos. Y esta fe que actúa por el amor es la única manifestación de que uno es cristiano. Que es lo mismo que ya dije antes, ¿no? Que la capacidad de amar demuestra la medida de nuestra encarnación, de nuestra semejanza con Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Al decir que Dios es amor, el apóstol Juan nos está diciendo que Dios se nos ha revelado en su Hijo Jesucristo como un Dios que nos ama, como un Padre amoroso. Y en esta respuesta, en nuestra respuesta a este amor divino por el hombre, surge nuestro deber de amar a Dios. De alguna manera, en un intento, nunca podremos equiparar el amor que Él nos tuvo, nos tiene, con lo que nosotros podemos entregarle. Pero si Él nos ha amado así, donando a su propio Hijo, ¿cuánto más nosotros debemos responder con un amor a Dios? Pero debe, sobre todo, el Hijo de Dios, el cristiano, el hombre o mujer que es semejante a Cristo, debe amar a su prójimo, porque esta es la manifestación del amor de Dios para tu prójimo. Es un símbolo, es de alguna manera un espejo. Tu amor por los hermanos, por los que sufren, aún por los no creyentes, manifiesta el amor de Dios por esa persona. ¿O no? Sí. ¿Mariel se llama la esposa de Daniel? Mariela, pero le dicen Mariel, ¿no? ¿O estoy equivocado? ¿Cómo? Mariel, ok. Mariel nos ha manifestado el amor de Dios. Y creo que a la misma Sara, quizás Mariel no se dio cuenta, pero con Mariel estaba Jesús al lado de Sara. Está manifestando el amor de Dios. Y la verdad que yo diría, ¿qué necesita el mundo? Bueno, el mundo necesita sanidad, ¿no? En este siglo de las pandemias, las enfermedades, la muerte que reina. Pero la mayor manifestación de la presencia de Dios entre nosotros, en una congregación, no es que ocurran milagros en ella, sino esta presencia del amor fraternal, del amor mutuo que manifiesta la presencia de Dios. Pero no acaba aquí el argumento a favor de crecer en el amor fraternal. Hay otra realidad, que la manifestación del amor de Dios por medio del amor mutuo, del amor entre los hijos de Dios, es un factor imprescindible para la evangelización. Y ustedes me tendrán que decir, me podrán decir, ¿pero qué tiene que ver que nos amemos con predicar el Evangelio? Es que cuando nos amamos, estamos predicando a veces mejor que con nuestras palabras, porque la gente rodeada por el odio, el resentimiento, el desamparo, la discriminación, la marginación, cuando ve un grupo que más allá o un
conjunto de seres humanos que más allá de su origen, color de piel, situación económica, capacidad intelectual, se aman los unos a los otros como Dios nos ha amado. Yo digo, es el único lugar del mundo donde no hay acepción de personas, donde nadie se cree superior al otro y al revés diría, el que es más grande, que es la regla en el reino de Dios, es el que más sirve. El servidor de todo, que si yo lo mirara socialmente, digo el recolector de basura, es el más grande, no el presidente de la nación o aquellos que están en jerarquía, sin desconocer la necesidad de la función de cada uno. Pero imagínense si no recogerían la basura. Altro que COVID, tendríamos un supermercado de epidemias, ¿no? Yo he estado en ciudades, miren, en Nápoles, es una ciudad, como varias de Italia, dominada por la mafia. La camorra se llama la mafia napolitana. Y hay un problema con la basura ahí. La basura está en manos de la mafia. Entonces, Nápoles está llena de basura. Ustedes caminan por las calles, ven los desborda, y es un modo en que la mafia controla también parte de los hechos que ocurren en la ciudad. Y me acuerdo que una vez, visitando unos hermanos allí, una congregación, me llevaron a una pizzería que había estado Bill Clinton, famosa, porque la pizza napolitana es famosa y muy rica. Y estábamos ahí haciendo cola porque vienen turistas, viene gente y afuera, pero una montaña de basura, con rata, con toda clase de bichos. ¡Qué importante! ¡Qué importante! Y solo Cristo valora a cada ser humano como es. Según el lugar que ocupa, a Cristo no le interesa. Es el único que no ama más a aquellos que más, según los ojos humanos, merecerían ser amados. Dios ama a los que más sufren, a los que lloran, a los que padecen. Por eso, en el Sermón del Monte, antes de comenzar el Sermón del Monte, Jesús pronunció lo que llamamos las bienaventuranzas. Buenaventura quiere decir, ¿no? Buen futuro, pero en realidad habría que traducirlo más que felices. ¿Y qué? ¿Cuál es la primera? Más que felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Y en el reino de Dios, los postreros, dice, serán primero. Así que cuando estemos en el reino de Dios, yo no creo que vamos a encontrar muchos emperadores, reyes que fueron, ¿no? O personas muy famosas. No, vamos a encontrar los esclavos, los torturados, los marginados, los empobrecidos, los muertos de hambre. Esos van a estar al lado porque Dios es justo. Y no hace acepción de persona, que es un rasgo del amor, ¿eh? Amar a los que son iguales a nosotros no es ninguna virtud. El asunto es amar al diferente, ¿no? Al que nos pisa los pies. Es difícil. Bueno, entonces, es muy importante. El mundo necesita ver el amor de Dios para creer, no solo los milagros. Sobre todo en esta época donde reina el odio, el resentimiento. Para nosotros la frase, la grieta, ¿no? Está todo el planeta agrietado, ¿o no? No hay relación humana, no hay nación. Es un fenómeno espiritual diabólico propio de nuestro tiempo. En todas las naciones están divididos casi por la mitad. Y familia, y lo mismo. Ustedes vieron los divorcios. A veces las películas presentan el divorcio como algo agradable, algo bueno. El papá o la mamá
que no es la mamá o el papá biológico, es más bueno que el padre. Eso pasa en la película nada más. La realidad es que la gran mayoría de los divorcios son con litigio, con grandes resentimientos, con odio, y eso se ve en las personas famosas hoy día, ¿no? Ustedes leen o escuchan los chimentos que está de moda, precisamente por la grieta, por el odio, por el pecado, están de moda los programas de televisión de chimentería, porque permiten ¿qué cosa? El morbo. ¿Y qué expresan? Situaciones de rechazo, de odio, de un resentimiento que se acumula y que no termina de pasar, al contrario, se incrementa con el paso del tiempo y toman medidas para de alguna manera intentar castigar al otro. ¿O no ha sido así? Es así. Es así. Bueno, entonces, cuando el mundo, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, escuchan que ante una situación de sufrimiento, de padecimiento, de una persona, de una familia, la iglesia que ama se acerca para suplir la necesidad y ayudar a esa persona, yo quiero estar allí, ¿o no? ¿No? Y ahora que son hijos de nadie, ¿vieron? Ahora que ya no hay padre ni madre, que la gente viene como huevo de incubadora, no sé, vienen por casualidad o vienen por el deseo egoísta de ganar dinero en un reality con el bebé, como hace Marley, ¿no? Le saca plata al bebé ese, ya pagó el vientre que alquiló varias veces, ¿no? Es un reality con un bebé, ¿no? Muestra un bebé que ya preguntó por qué no tiene madre. Y Marley toca la guitarra, porque ¿qué vas a decir por qué no tengo madre? ¿Le vas a decir a ese niño que por biología, por lo natural, por lo que Dios ha hecho, busca a la madre? ¿Le vas a hablar de la ideología de género? No va a entender nada y el trauma se va a manifestar en su vida, porque lo más parecido al amor de Dios que sobre la tierra es el amor de una madre. Hay distintos tipos de madres, yo no estoy, pero muchas veces en un momento de cercanía de la muerte, aún gente grande, hombres grandes, han llamado a la madre. Algo en la mente se ha desubicado en el tiempo y en el espacio, porque la madre es ese pecho que me alimentó, es ese brazo, esa mano que me acarició, que me cobijó y que no me disciplinó con la dureza del padre, ¿no? Porque los papás somos muy distintos y Dios lo ha hecho así, porque el padre tiene que poner la ley. Bueno, eso es otra cosa, pero me detuve en este punto, porque nosotros tenemos esta responsabilidad de evangelizar, de predicar el Evangelio, de anunciar a Cristo, y qué mejor anuncio que vivir en nuestra realidad como iglesia de Cristo el amor de Dios y manifestar ese amor. Y debemos tener siempre el ojo atento, siempre el ojo puesto sobre aquel que sufre, como un padre, una madre. No es el día de hoy, ya mis hijos están casados, cada uno ha hecho su vida, tengo nietos, pero vivimos en el mismo terreno con dos de nuestros hijos, mi hijo y mi hija, con su familia, mis nietos, sus esposos, y yo es el día de hoy que no descanso hasta que no los vea entrar a todos de nuevo. Porque los amo, porque estoy preocupado, porque escucho la sirena de los bomberos, porque hay muchos accidentes en la autovía 6, en la ruta 6, donde nosotros vivimos cerca, hay muchos accidentes y escuchamos todo el tiempo,
porque está llena de pozos, hay muchos accidentes, y yo tengo el ojo atento, el oído atento, y no descanso, no me puedo concentrar en otra cosa hasta que los veo entrar, porque es mi amor el que me motiva y es mi responsabilidad. Doy este ejemplo porque deberíamos tener la misma actitud entre los hermanos y preocuparnos por la realidad del otro, los que vivimos juntos, los que estamos en el mismo grupo de hogar, los que estamos cercanos. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿O no? ¿Qué haría Cristo si estuviera vivo en su cuerpo ahora acá? Yo creo que nos daría un ratito a cada uno para preguntarnos cómo andamos. ¿Qué te pasa, hijo mío? ¿Qué querés? Saben, yo tuve una experiencia una vez. En mi trabajo trabajé en un laboratorio medicinal, alguna vez fui químico, y hacía grajea, que es un trabajo, la grajea es como un confite, hay que tirarle azúcar y secar en una paila que giran. Y como era un trabajo largo, yo aprovechaba para orar mientras no pasaba nada. Solo tenía que agregar cada tanto azúcar cuando ya estaba seca el jarrito anterior que había echado de jarabe y mirar que el proceso... Y comencé a orar diciendo, Padre mío, y saqué un puñado, porque ya era la costumbre de grajea para observar, y vi 2 rajadas en un puñado, si hay 2 rajadas en un puñado, entre 100.000 que están girando, tenía un problemón, así que tuve que dejar de orar. Me llevó 2 horas revertir el proceso ese de rajado, con algunas técnicas que hay, volver a que saliera el confite normal. Y cuando yo termino, Dios me habló. Creo, para mí, yo lo percibí con voz audible. Y me dijo, ¿qué te pasa, hijo? La verdad, me olvidé de todo. No supe qué decir. Estaba completo. Dios me había llamado hijo. No me importa la vida, no me importa lo que me pase, no me importa la muerte. Él me ha llamado hijo. Mi Padre amoroso, mi Padre para quien no soy indiferente, el que me vigila, el que quiere acompañarme todos los días de mi vida. Amén, amén. Y esto es lo que el mundo necesita ver. Así que el amor mutuo entre los hijos de Dios es la prueba de que Jesús fue enviado por el Padre y una condición para que los que oyen la palabra puedan creer. Por eso Jesús oró por nosotros, dice, por lo que van a creer. Juan capítulo 17, oración sacerdotal es llamada de Jesús. Cuando Él ora por nosotros, los que iban a creer en el paso del tiempo. ¿Y qué pide? Te pido que todos sean uno, lo mismo que lo somos tú y yo, Padre, y que también ellos vivan unidos a nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Bueno, yo hice este recorrido para intentar de alguna manera que ustedes pudieran tener claro que el mayor desafío que tenemos los hijos de Dios es el amor fraternal, el amor mutuo. Después de creer en Cristo, el mayor y casi el único desafío que tenemos es amar como Cristo nos amó. Por eso nuestro deber es perfeccionar el amor fraternal.
la relación entre hermanos. Y aquí cabe la demanda, la pregunta, ¿cómo podemos perfeccionar la relación entre hermanos, el amor fraternal? Y en las cartas apostólicas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro, encontramos muchas exhortaciones para incrementar el amor fraternal. Y hay una coincidencia plena en los consejos, ya mencioné algunos que da Juan, el apóstol Juan en su primera carta, capítulos 3 y 4, habla mucho del amor y de la relación entre hermanos. No tengo tiempo de volver a él, pero ahora estoy centrado en Pablo y en Pedro. Y nos dan muchas exhortaciones, consejos para que podamos amar como Cristo. Pedro nos dice en su primera carta que Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y Pablo nos dice en la carta a los Filipenses, en el capítulo 10, haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, siendo Dios, no tuvo la condición de Dios como un estado en el cual permanecer, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose hombre, y estando en la condición de hombre se humilló aún más hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, miren qué medida que pone, ¿no? La divinidad, Cristo, dice Pablo, en él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Y este Cristo se hizo hombre y se vistió de tus lágrimas, de tu sangre, de toda la realidad y de la debilidad humana y de las cosas que nos pasan en la vida. Y yo digo, no puedo alcanzar, ¿cómo puedo hacer eso? Yo no puedo, no tengo nada para dejar porque tampoco soy rico, ¿no? ¿Qué voy a dejar para demostrar mi amor a otro? Pero al animarnos a sentir lo mismo, tener el mismo amor, significa estar unánime, sentir una misma cosa, no hacer nada por contienda o por vanagloria, antes ser humilde, como lo fue Cristo, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los otros. Yo creo que lo más parecido al paraíso es un matrimonio donde ambos cónyuges se relacionan de este modo, solo buscando el bien del otro. Dios mío, lo más parecido al paraíso, algo que no puede comprar ningún magnate, ¿no? Hay muchos de estos supermillonarios que se casaron como 10 veces. Sí, y cada vez con mujeres más jóvenes, ¿no? Hombres ya de 80, 70 años, no fueron más felices porque tuvieron muñecas de silicona con las cuales hacer alguna fiesta. No fueron más felices que aquellos que se aman como Cristo nos ha amado y que tienen este mismo sentir en la vida de relación. Muy bien, avanzamos. Es una introducción esta, no se preocupen, dentro de poco ya voy. Pero qué tema apasionante, ¿no? Qué lindo tema. La verdad que me ha bendecido meditar. Ayer estuve tratando de hilvanar varias horas que estos pensamientos, está todavía medio mezclado la cosa, acá la tengo que ordenar un poco, pero me bendijo, me desafió, me hizo dar cuenta de la magnitud del ego todavía, ¿no? Del amor propio.
de cómo refunfuño, ¿vieron? Me dijiste esto. ¿Vieron? Está bien esa serie del increíble, el que se vuelve verde, ese que cuando se enoja. Y a veces no me vuelvo verde porque estoy maquillado, gracias a Dios no nos volvemos, pero adentro. Entonces me hizo intentar examinarme, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reacciono cuando me hacen algo? Frente a la injusticia, la deshonra, la ignorancia, la indiferencia, que se lo pongan ahí, lo que les pasa a ustedes en la vida de relación. Bueno, qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Entonces, ahora se van a sorprender por lo que voy a decir, porque lo puse en primer lugar. Habiendo muchos consejos que nos dan los apóstoles para mejorar, perfeccionar la relación entre hermanos, yo en primer lugar pongo uno que ellos no han puesto como el primero. El secreto del amor fraternal, del amor los unos por los otros, de amar como Cristo nos amó, es someternos los unos a los otros. Y ustedes pueden pensar, ¿pero qué tiene que ver esto con amar al prójimo? Bueno, voy a intentar explicarlo. Cuando hablamos de someternos los unos a los otros, no es una frase que yo inventé. El apóstol Pablo nos da este mandamiento. En Efesios capítulo 5, versículo 21, es cortito así el versículo, muy cortito. Dice solamente esto: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Y después, en el versículo 22, comienza hablando de la relación matrimonial. Y tiene mucho sentido, porque la relación matrimonial es una relación ¿de qué? De amor. De amor. Y lo pone como una introducción: sométanse los unos a los otros, porque si no, no podremos amar al otro. Y ahora voy a intentar explicarlo. Cuando nosotros hablamos de someter, lo interpretamos jerárquicamente. Los que están en un escalafón inferior deben, en el orden social o familiar, deben obediencia debida a los que poseen la autoridad, usando un lenguaje bíblico, los que están en eminencia. Pero en el reino de Dios no es así. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta a someternos los unos a los otros. Y yo le agrego, de abajo hacia arriba, o sea, los que están abajo deben someterse a los que están arriba, pero en el reino de Dios, los que están arriba deben someterse a los que están abajo. Es una sujeción mutua, una jerarquía basada en el servicio, no en la dominación como es en el mundo. Yo hago esa ilustración extrema, ¿no? Que nosotros tendríamos que rendir honor y traer la fanfarria a todos los recolectores de basura cuando terminaron de hacer, nosotros sentarnos, ponernos los uniformes, blandir los bastones, tocar la trompeta, porque ellos nos sirven de un modo, por decir, un trabajo que alguien podría decir, no, yo ese trabajo no lo hago. Gracias a Dios que hay seres humanos que están dispuestos a hacerlo, y por eso estamos vivos tú y yo, y no nos hemos muerto de viruela o de cólera o de cualquiera otra de las epidemias que nos han afectado y afectan a los seres humanos. Así que, qué bárbaro, ¿eh? No hay jerarquías acá. No hay jerarquía. Somos todos iguales. Tremendo, esto el mundo no lo puede comprender. No lo puedo comprender. Me invitaron, bueno, en Perú, unas congregaciones así que tienen mucho, rinden
me da la impresión más culto a la persona que a Dios, ¿no? Entonces cuando viene algún pastor, alguno que va a comunicar la palabra, están todos como si viniera el rey de España o la reina de Inglaterra. Entonces me acuerdo una vez que me recibieron en el aeropuerto y me dice, porque yo iba a compartir la palabra con otros que venían de otras naciones, me dice, ¿usted dónde quiere ir a dormir? ¿Dónde quiere? Entonces hablaban de hoteles 5 estrellas. Y yo digo, vos a tu casa. ¿A dónde tengo que ir yo? Mientras no esté al aire libre, no me hagan dormir en una plaza, porque en un país extraño no voy a estar en una plaza, ni siquiera acá, con todo lo que sucede. Pero, ¿qué categoría tengo yo? ¿Qué tengo que comer? En otro lugar le decía, el siervo de Dios, ¿qué comida? ¿Qué agua quiere tomar? ¿Qué agua de Vichy, de Francia? No, el agua que toman ustedes mientras no tenga vivirón colérico. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, aún en la iglesia, hay un concepto mundano sobre lo que es la autoridad. Y cuando hablan, no le ponen el título, ahí viene el rey, el emperador, pero ahí viene el siervo de Dios, y hay uno que te sigue apantallándote, como vieron en la película que apantallaban al faraón ahí, para que no había ventiladores. No, somos lo mismo, somos iguales, no hay una jerarquía, somos todos servidores. Cada uno cumple una función distinta, pero todos iguales. Por eso en el reino de Dios, todos estamos sujetos, deberíamos estarlo los unos a los otros. Por eso la Escritura, el apóstol Pablo compara a la iglesia con la figura del cuerpo. Dice que el cuerpo humano, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y en toda relación entre los hijos de Dios, aún en la relación matrimonial, no hay jerarquías, sino funciones diferentes con un propósito común para realizar la voluntad de Dios. Y así, para poder explicarlo, podemos entenderlo mejor si consideramos la palabra griega del original que tradujeron en el versículo 21 del capítulo 5 de la carta a los Efesios como someterse. Claro, en castellano no había otra, ¿vieron? Porque no es fácil traducir. A veces una palabra en un idioma son 10 palabras en otro. No, sobre todo el alemán sintetiza, tiene palabras que es todo un discurso filosófico en una sola palabra, medio larga, pero dicen un montón de cosas, y en español no tenemos algo evidente, igual, así que hay que usar. Entonces, a veces es bueno intentar entender lo que el escritor original intentó decirnos. Y la palabra o el verbo traducido someter al español, en el original griego significa subordinarse unos a otros, estar bajo obediencia voluntaria. Es un término militar que implica mutua obediencia para, en el caso de los militares, combatir juntos, en equipo, con un mismo objetivo, que es la destrucción del enemigo. En el caso de los militares, el verbo original es un verbo militar. Y esto es muy interesante que lo entendamos, porque si hay una institución en que hay jerarquía absoluta, ¿dónde? El ejército. Uno ahí no puede decir, tengo otra idea. En vez de tirar para el norte, tiremos para el sur. En vez de refugiarnos acá, refugiémonos. Pues no. Y aunque te manden a la muerte, la obediencia es absoluta. No sé si vieron alguna película de la Primera Guerra Mundial, que era una guerra de trinchera. Hay filmaciones originales
ahora coloreadas que son espeluznantes, ¿no? Porque caía hasta gas venenoso, todo tipo de bomba, y dan la orden y salen todos, ninguno discute, salen todos ahí a morir, porque la mayoría moría, millones murieron, pero es muy interesante este concepto. Yo hice el servicio militar porque era obligatorio en mi época. Y lo primero que me enseñaron fue a obedecer. Me acuerdo cuando ya estábamos instalados en el cuartel, nos llevaron, después que nos instalamos, nos llevaron al alambrado. Era un arsenal, aquí en el Camino General Belgrano, Batallón Depósito Arsenales Domingo 601. Domingo viejo bueno. No me lo voy a olvidar en mi vida porque estuve 14 meses ahí adentro. Ahora quizá me negaría a hacer el servicio militar. Pero en aquellos años yo no tenía esa luz y lo hice. Pero algunas cosas aprendí. Y bueno, esto de la obediencia, ¿no? Me llevaron al alambrado, todos éramos 500. Y bueno, usaron expresiones que no puedo usar yo. Dice, ahora todos ustedes van a dejar los atributos masculinos en el alambrado. A partir de ahora, ustedes son señoritas de aerolínea, la azafata, ¿no? Son todas señoritas de aerolínea. Ahí empezaron culpa tierra, carrera mar, culpa tierra, carrera mar, culpa tierra, carrera mar. Y un día nos hicieron orinar y después que terminamos de orinar nos dijeron cuerpo a tierra, arriba de tu propio orín. ¿Y qué? No estoy glorificando eso, no. Aprendí la obediencia. Y el que no obedecía, ¿qué pasaba? Amén. Dios mío, aunque sea por viveza, era mejor obedecer. Pero, ¿por qué había que hacer eso? Porque es una subordinación voluntaria. Yo tengo que comprometer mi voluntad. Y me enseñaban por el temor a someter mi voluntad. Y si no, me daban, porque ahí no hay derecho humano cuando uno está allá, ni documento teníamos. Y cuando yo hacía muchas guardias, estaban los presos, los soldados que estaban presos. Y cuando quería ir al baño, porque la celda no tenía baño, teníamos que sacarlo y con la pistola o el revólver en la cabeza, llevarlo al baño y quedarnos con la pistola en la cabeza y el tipo haciendo su necesidad en el baño. Imagínense lo que es una cosa así. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque estamos subordinados y el que no se quiere subordinar es un problema para ese cuerpo de ejército. Nadie puede opinar distinto, todo. ¿Por qué? Porque hay que trabajar en equipo, con un objetivo común. Y así es en la familia, así es en la relación entre hermanos. Cuando la Biblia dice que la esposa tiene que someterse al marido, sujetarse, no está estableciendo una jerarquía, no está diciendo que el hombre es superior a la mujer, Dios ha establecido funciones diferentes, con igualdad de jerarquía. Que hoy, con todo el ataque al patriarcado, ¿vieron? La misoginia, patriarcado, es tremendo hoy día decir que la mujer se tiene que sujetar al marido. Hoy es que te lleven preso o te denuncien al INADI por discriminación o ataque a la condición femenina. Pero en la mente de Dios, el hombre y la mujer son uno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay hombre ni hay mujer, hay seres humanos. Son funciones diferentes. Y lo mismo ocurre en el cuerpo. Cuando Pablo da el ejemplo del cuerpo, dice que a veces valoramos, claro, yo no le quiero quitar importancia al cerebro o al corazón, al hígado, pero Pablo dice, ningún miembro del cuerpo le puede decir a otro, no te necesito. ¿O no? Los ojos no pueden decirle a los oídos, no te necesito.
Y uno diría, y dice algo más, a los miembros menos decorosos, dice, menos, son a los que más vestimos. Bueno, ahora es relativo, ¿no? Pero somos a los que más... Y uno diría, una uña, ¿para qué necesitamos una uña? Díganmelo a mí, que una máquina me cortó la mitad de la primer falange, díganmelo a mí. Yo cada vez que toco algo, me choco, me tuvieron que hacer con la yema que se salvó una especie de cubierta, atrás tengo un injerto que de alguna manera impide que el hueso, porque si toco era un pinchazo que me llegaba hasta la punta de la... no podía trabajar. Y uno diría, ¿para qué necesitamos el cabello? Bueno, ahora que tengo acá, yo nunca usaba gorra, pero ahora en este invierno que ha sido frío, la tengo en el auto, ahí tengo la gorra y por eso a Rubén siempre lo vemos con gorra. Bueno, las hermanas no tienen ese problema, pero los hombres sí, cada vez que nos miramos al espejo nos vemos más pelados, por lo general. No todo, pero creo que la mayoría, a medida... ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir en este ejemplo? Todos los hermanos tienen el mismo valor. Tienen el mismo valor. Y necesitamos a cada hermano o hermana del mismo modo que necesitaríamos al apóstol Pablo. No sé cómo decir, si estuviera entre nosotros, no sé cómo explicarlo. Este es el amor de Cristo, donde cada uno es valorado como creación de Dios, como Dios valora a cada uno y como por eso Dios nos pide que nos relacionemos de este modo. Y por eso siempre debemos tener, en cuanto a honra y derechos, tenemos que considerar siempre al otro, en cuanto a honra y derechos. ¿Por qué? Porque no es entre nosotros una jerarquía de dominadores, sino es una jerarquía de subordinación para un trabajo en equipo, de modo que podamos juntos, como si fuera el ejemplo de una patrulla en combate, cumplir la voluntad de Dios. Quizás por eso Pablo usa esa figura cuando dice, he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, ¿no? La buena batalla. Por lo demás me espera la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que cualquiera sea el lugar del cuerpo donde el Señor nos ha colocado, siempre debemos considerar en cuanto a honra y derechos a los demás. A nadie se le tiene que subir la espuma, ¿no? ¿Sí? Sí. Claro, quizá ustedes no, pero... qué sé yo, a veces, si, por ejemplo, si uno gana 10, 15 discípulos, ¿no? De adentro de pronto dice... Yo en algunos testimonios uno puede pescar el yo, ¿no? Puede pescar el yo, y a lo mejor el milagro ocurrió, pero en el modo de transmitirlo, cuando yo llegué, cuando yo oré, cuando yo abrí la Biblia, cuando yo... Y ahí chiquitito está que bajó un ángel del cielo, removió el agua y la persona se sanó, porque yo necesito una gratificación, quiero un poquito de honra, un poquito de la de Dios, entonces rajuño y digo, mi yo. Ahora miren cómo mata la Escritura eso, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Pablo, Dios escoge lo que no sirve. Tremendo. Y alguna vez le tendría que haber dicho a alguno que quería ponerme una corona de laureles y no sé, y nombrarme
Papa, decirle, mira, ¿sabés por qué estoy acá? Porque no sirvo para nada, porque Dios escoge lo que no sirve. Y siempre la gloria de quién es. Él, no es nuestra. Ahora mira, cuando tú te relacionas con un hermano, aún en la relación matrimonial, lo que digo se aplica a todas las relaciones, padres con hijos, hijos con padres, la relación familiar, la relación matrimonial, cuando tú no piensas en tu propio bien, sino en de los seres que amas, ahí Cristo está manifiesto, Cristo está presente. Y en el caso de nosotros los hombres, realmente la esposa está casada con Cristo y los hijos tienen a Jesús como padre, digamos. Cuando yo logro encarnar el amor de Cristo, el amor que Cristo tuvo conmigo. Así que en esta realidad que nadie puede decirle al otro no te necesito, tenemos que valorar a los hermanos, tenemos que darnos cuenta que nuestra vida se ha enriquecido con cada hermano que ha entrado a formar parte de la familia de Dios, y ahí tengo un nuevo hermano en Cristo, una nueva hermana en Cristo. ¿Cuántos brazos que nos pueden abrazar tenemos en la iglesia? No hay lugar más dulce sobre la tierra que la iglesia de Cristo, cuando la iglesia de Cristo encarna el amor de Cristo, ¿o no? Oh, mamma mía. No hay huérfano. En la iglesia no hay huérfano. Pudimos haber sido abandonados, como fue mi madre, en un orfanatorio. Nunca supimos quiénes fueron sus padres, solo tenemos nombre. Que si Dios nos recogió, yo no soy un huérfano. Amén, amén. Y aquí hay muchas manos para acariciar, muchos brazos para abrazar, muchos pies para acompañar, para servir, mucho amor de Cristo encarnado en el amor de los hermanos. Y termino. Miren, el obstáculo mayor, someternos unos a los otros en el temor de Dios, no está del todo traducido como debería ser. El significado de temor ahí, en ese versículo, debe entenderse como respeto, admiración. La sujeción no debe estar motivada por el temor, sino por el amor. Por eso una versión de la Biblia, una Biblia de estudio, que no es la Reina Valera, que se llama Dios habla hoy, esta versión lo traduce así, el versículo de Efesios 5:21. Estén sujetos los unos a los otros por reverencia, no por miedo, por reverencia a Cristo. Y ahí Cristo lo llena en todo, aún nuestra relación. Y al primero que tengo que someter, de esto de someteos, sujetaos los unos a los otros, al primero que tengo que someter es a este. Someternos a nosotros mismos, usando el lenguaje bíblico, autocontrol, dominio propio. Dios no nos quitó la voluntad. No seríamos personas si lo hubiera hecho. Yo, la verdad, preferiría ser un títere, una marioneta en manos de Dios. ¿Por qué? Porque haría siempre lo bueno. Pero no sería persona. Sería Pinocho. Bueno, por la nariz puedo ser, pero Pinocho. Pongámosle un poco de humor, pero qué difícil es, porque yo no tengo problema con el diablo. El diablo no me puede tocar. No tengo problema con los demonios. No tengo problema con mi esposa, con ningún. El único que no me obedece es este.
Mamma mía, mamma mía. Entonces, es muy importante. Yo tengo que controlar mi lengua para no herir a otro cuando tenemos conflicto. Yo tengo que, cuando alguien me hiere, me deshonra o comete una injusticia, yo tengo que tomar la decisión de reaccionar conforme al daño que me han hecho y pagar mal por mal, o actuar como Cristo y devolver bendición por maldición. Por eso digo, si no puedo relacionarme con otros si no someto a este. Someter nuestro ego. La relación unos con otros comienza, repito, sujetando nuestro propio yo. Y de este modo no vamos a buscar lo nuestro, no vamos a herir a los demás, vamos a soportar el agravio. Por eso el mandamiento de Pablo de someternos los unos a los otros es una premisa fundamental para que podamos crecer en la relación entre hermanos. Y esta es una responsabilidad de cada uno, morir a nosotros mismos, considerarnos muertos pero vivos para Dios, porque esto es actuar como Jesús. Y en la práctica esto requiere despojarnos del propio yo. Por eso Pedro nos dice: amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y Jesús lo dice de otro modo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. Y el apóstol Pablo dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el mismo Pablo dice: el amor más grande, el amor que más se parece al de Dios, 1 Corintios capítulo 13, donde el ego ha sido crucificado, el apóstol Pablo dice que ese amor todo lo soporta. Y dice: no busca lo suyo. Y ahí está nuestra meta. Así que les dejo esta tarea: crucificar el yo. Los que son de Cristo, dice Pablo, han crucificado la carne, que para mí ahí significa el ego, el yo, la voluntad. No está hablando del viejo hombre, está hablando de mi propia voluntad, que siempre va en contra de la de Dios. Tiene la idea fija, Dios siempre me manda a poner la otra mejilla. Me piden que lleve una cosa a una milla y yo digo: ya, una milla, ya hice todo lo que tenía que hacer. Y Dios me dice: lleva la otra más. Al que te pide la capa, dale también. ¿Pero cómo? Me dice que tengo que amar a los enemigos. A amar al enemigo, al que me la hizo, que te deshonró, el que te insultó, el que te robó. Adentro soy el increíble. Y Dios tiene la idea fija. ¿Por qué la tiene fija? Porque quiere que tú y yo seamos como fue Jesús, que bendijo cuando lo maldecía, y que mientras lo clavaban en la cruz, intercedió por los que lo estaban clavando y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y cuando Cristo se encarne en tu vida, en la mía, de este modo, el amor de Dios va a traspasar estas paredes, las paredes de tu casa, y todos van a ver que Cristo es el que mora aquí y que mora en tu casa. Bendito sea el Señor. No tiene una conclusión, porque no es
colectiva, aunque es un deber colectivo, amarnos los unos a los otros, el crucificar el yo, el morir a nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos para poder amar al otro, es un deber de cada uno. A mí, cuando Dios me hablaba estas cosas, me obligó a examinar y pensar, ¿cómo reacciono? Porque a veces uno tiene ropa religiosa. Digo cara de culto, ¿vieron? La cara de culto, cuando venimos al culto, estamos todos que parecemos angelitos. Pero ¿cuál es mi cara real? Cuando no me maquillo. Bueno, ahora se me dice, porque yo no me maquillo. Examinarnos a nosotros. Y en base a lo que podamos percibir de la diferencia entre cómo Cristo se comportaría si estuviera en mi familia, si estuviera en la relación entre hermanos, ahí podremos tomar las medidas que corresponden. Me acuerdo, siempre me gustó mucho la figura de Francisco de Asís, así que vivió hace muchos años. Y he leído varias de sus biografías, hay 2 o 3 biografías, y otro librito que escribieron sus discípulos, Florecillas, que hablan de situaciones. Y bueno, en la última etapa de su vida, Francisco era un hombre que en la luz que tenía en aquellos años estaba lleno de Dios. No era perfecto, pero Dios lo honraba, hacía milagros, echaba fuera demonios, la gente se sanaba, si había 2 peleándose, decía, paga vosotros, y se le caían las espadas. Y este hombre, claro, las multitudes lo seguían. Y en la última etapa de su vida, no podía ya caminar, había castigado su cuerpo. Hacía 2 ayunos de 40 días y 40 noches por año. Así que era un esqueleto caminando, se reconcilia recién poco antes de morir con su cuerpo. En eso no hay que seguirlo. Era la luz que él tenía. Pero tenía que llegar a otro lugar y como no podía caminar, contratan al dueño de un burro. Y el dueño de un burro lo lleva, va caminando el dueño del burro y Francisco en el burro. Y el dueño del burro no creía, no era creyente, pero conocía a Francisco. Y iba, no me acuerdo literal, pero más o menos iba y le decía, Francisco, así que oraste y se sanó, así que liberaste de los demonios, y va enumerando el del burro. Y de pronto lo mira a Francisco y le dice, Francisco, tú no puedes defraudar a toda esta gente que te sigue, por amor a Cristo te sigue a ti, tú tienes el deber de que Cristo se manifieste en tu vida. Y Francisco, que humilde, dice, paren el burro, paren el burro, se baja del burro, se arrodilla delante de este hombre y le pide que lo bendiga, porque tú me has hablado de parte de Dios. Un inconverso era, pero este era el espíritu de humildad. Esto es lo que hubiera hecho Cristo. Cristo hubiera dicho, paren el burro, porque este me está diciendo la verdad, tengo que manifestar la santidad de Dios en mis actos, en mis palabras. No sé cómo. Señor, estamos delante de tu presencia. Es una gran responsabilidad la que tú, en Cristo Jesús, nos has dado. Y somos conscientes, Señor, de cuánto nos falta. Por eso queremos pedirte en esta hora que tú nos ayudes. El Espíritu Santo se manifiesta también como el espíritu de dominio propio, de autocontrol. Tú nos has dado los recursos, Padre, espirituales. Por eso yo te pido
que tú ahora, a mis hermanos, a mí mismo, ilumines nuestra conciencia, Padre, para que podamos entender cuál es nuestra condición espiritual, para que podamos compararnos con Cristo Jesús, que es la medida del amor que debemos alcanzar. Y Señor, en base a este análisis, danos el poder, la gracia, para que tomemos todas las medidas que debamos tomar para hacer morir por el Espíritu las obras de la carne. Para ser transformados a la semejanza de Cristo. Y Señor, yo te pido, conociendo nuestra debilidad, nuestra incapacidad, ayúdanos a que el amor fraternal, el amor los unos por los otros crezca, abunde, más y más, y que podamos cada día sentirnos más relacionados, más íntimos, más preocupados por el bienestar de los hermanos, de las hermanas, tener el ojo dispuesto a ver el dolor, el sufrimiento, la necesidad y acudir rápidamente en socorro del hermano o de la hermana que no esté necesitada. Yo sé que tú lo harás. Señor, tú no nos hubieras pedido que amemos como Cristo nos amó si esto fuera imposible. Es posible, pero siempre y cuando cada uno de nosotros cumpla su responsabilidad de crucificar el yo, la carne, con sus pasiones y deseos. Dejamos todo esto en tus manos, sabiendo que tú, que deseas nuestra madurez espiritual, nos vas a bendecir para que podamos alcanzar esta plenitud. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. El Señor me dio una palabra para decir que hay algunos entre nosotros, y yo estoy meditando, me siento parte de lo que Dios dijo, que tenemos que perdonar. Y hay otros que tienen que pedir perdón, buscando la reconciliación en Cristo. Y sé que como eso es del agrado de Dios, si lo hacemos, Él va a responder y va a bendecir nuestra vida. Se va a sentir agradado y va a mirarnos como uno ve a un hijo que está haciendo, una hija que está haciendo las cosas bien, ¿no? Que está respondiendo, y la gracia del Señor vendrá sobre usted. No es para hacerlo aquí. Cada uno sabe que es para hacerlo con las personas que el Espíritu ahora esté mostrándote. Bueno, gracias, no sé cómo sigue la cosa. Quizás podemos, aunque sea, tocar la mano del hermano o de la hermana que está al lado para decir: te amo, hermano, te amo, hermanita.